Bienvenidos a un nuevo video del canal Sanar Inconsciente. En esta ocasión vamos a utilizar más las escrituras para entender cómo podemos sanar nuestro interior. Vamos a ver dos pasajes, uno en Éxodo, pero principalmente el capítulo 2 de Primera de Crónicas, para comprender cómo podemos sanar y cómo alcanzar sabiduría, y de esa forma convertirnos en el templo y morada del Espíritu Santo. Bien, comencemos. Éxodo 31:1 dice, habló Dios a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y después dice cómo va a ser capaz hasta en obras de arte, en joyas. Ahora, estas dos palabras, sabiduría e inteligencia, en el árbol de vida hay una parte acá arriba donde hace la referencia de la parte de mental donde está sabiduría e inteligencia. Es decir, dice que Dios lo va a llenar de su espíritu para tener la parte mental, lo que necesite sabiduría e inteligencia. Cuando dice en ciencia es de que va a poder combinar la sabiduría y la inteligencia para poder tener la ciencia, para poder tener entendimiento. Y la otra persona que se escoge para construir el templo en Éxodo 31:6 es Aholiab. Ahora vamos, y que les pone también sabiduría. Ahora vamos a ver lo interesante de estos dos nombres, Bezaleel y Aholiab. Bezaleel significa a la sombra o bajo la protección de Dios. En el Salmo 91 es donde dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, morará bajo la sombra es Betzal del Omnipotente, Shaddai. Pero si dijera morará bajo la sombra de Dios, diría Betzalel. Pero al final, Betzalel como Betzal, Shaddai son sinónimos, o sea, habitar, vivir a la sombra de Dios, a la sombra del Omnipotente. Y noten esto, Dios escoge al que habita bajo su sombra o al que habita bajo su protección para construir la casa donde Él va a habitar. Él ya habita en la casa de Dios y por tanto lo escoge para que pueda construirle la casa donde Dios va a habitar. Ese juego de palabras. Ahora, Betzalel, o sea, como en hebreo leyéndolo de izquierda, de derecha a izquierda, es la Bet, la letra B que, sí, la letra Bet que es la B de nosotros en castellano, que es, representa casa o representa donde uno vive, mora. Después Sal, que es a la sombra o bajo la protección. Y después Él, que se traduce como Dios. Por ejemplo, Daniel, Dios juzga, Ezequiel y así. Pero vimos en el video anterior esta palabra, Saal, pero la raíz de Saal, de ser alegre, es Sal, es decir, sin la letra Hei. La Hei es una de las letras del nombre de Dios, pero cuando no tiene la letra Hei, su raíz es a la sombra, es decir, protegido de. Y solo le agrega la letra Hei y entonces se dice está alegre. Pareciera como que para estar alegre uno tiene que tener la protección, estar protegido. Y viendo, viendo las letras en hebreo, esta me equivoqué, no es la letra Ajin, es la letra Sade. Y Sade es la letra que en los jeroglíficos de las letras primitivas era un anzuelo. Es decir, un anzuelo para sacar qué? Un anzuelo y después una vara o una autoridad o un mandamiento. Es como decir, como sacar el mandamiento, encontrar el mandamiento. Y pareciera que lo que nos dice es que el que logra encontrar, el que logra con el anzuelo sacar el mandamiento, ese está bajo la sombra o bajo la protección. Porque al decir en hebreo que está bajo la sombra, es que está protegido, porque en el desierto una palmera está en una tienda, lo está protegiendo, está bajo la sombra. Por tanto, la concepción es si está bajo la sombra es que está protegido.
y diríamos que el que logra sacar, el que logra extraer el mandamiento, el que logra entender cuál es el mandamiento, ese tiene la protección. Por tanto, uno podría pensar que para tener la protección de Dios, lo que se necesita es tener la capacidad de sacar el mandamiento. Ahora, en Salmo 1 dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Dios medita de día y noche, es decir, está tratando de meditar para sacar el mandamiento, para entender los mandamientos de Dios. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, es decir, tiene la protección de Dios y por tanto es prosperado. Es decir, sería sacar con un anzuelo, sacar algo que está escondido, poderlo meditar el mandamiento para entenderlo, y si le pones atención, que es la letra G, al mandamiento, entonces ¿qué es lo que encuentras? Felicidad, encuentras ser alegre. Es decir, uno puede estar meditando en los mandamientos, eso tendría esta palabra sal, que es está a la sombra, lo que consigue es protección. Pero si aún así, además de estar meditando, los pone por obra, es decir, le pone atención, ¿qué es lo que va a lograr? Ser feliz. Y esto me da mucha curiosidad de estas letras hebreas, las palabras. En el judaísmo no solamente es inspirado la historia, el mensaje, también las palabras son inspiradas, pero también cada una de las letras es inspirado. Algo que se pierde cuando uno lee las traducciones. Entonces, hay que buscar el mandamiento, sacarlo, meditarlo. Cuando vivimos a la sombra bajo la protección, entonces podemos estar alegres. Ahora bien, la pregunta con respecto a este video, ¿cómo podemos estar bajo la protección? ¿Cómo podemos lograr tener esa felicidad, esa alegría? ¿Cómo encontrar la sabiduría? Bueno, todo eso lo vamos a encontrar cuando estudiemos las genealogías. En la genealogía de dónde viene Bezalel, vamos a encontrar la respuesta. Esto está en Primera de Crónicas capítulo 2. Pero antes que nada vamos a volver al otro nombre, a Joliab, que también le va a ayudar. Tiene algo también interesante. A Joliab viene de la raíz Ajol, tienda, y Ab, que significa de mi padre. Es decir, siempre Ab es padre. Abi, mi padre. Abba, padre. Abinú, nuestro padre. Bueno, pero ahí vamos. Pero es interesante que las dos palabras, una es el que vive en la tienda del Padre y el que es la tienda de mi Padre o donde vive mi Padre, son los que escoge Dios para que construyan la tienda donde Él va a vivir, donde va a vivir el Padre de todos ellos. Es decir, quien vive en la tienda de Dios y quien es la tienda de Dios son los que se escogen para poder construir la tienda de Dios. Es algo que llama mucho la atención, ese juego de palabras. Es decir, pareciera de que, bueno, vivir a la presencia de Dios o ser la tienda de Dios, en el Nuevo Testamento se le llama que es el templo y morada del Espíritu Santo. Es decir, que uno tiene que convertirse en el templo del Espíritu Santo para que Dios lo escoja para construir templos de Dios. Es decir, tiene que ser templo del Espíritu Santo, ya tuvo que haber tenido una transformación, una sanidad interior, para él ser capaz de sanar el interior de otras personas y que otras personas se vuelvan la tienda donde mora Dios. Es ese juego de palabras. Ahora, vamos a ver lo que es el Primera de Crónicas capítulo 2. Y al traducir los nombres de las personas, es como ¿cómo se llama? El refrán que la pereza es la madre de todos los vicios. Entonces, al notar quién fue el padre, quién fue la madre, quién fue el fruto y traducirlo, vamos a entender cómo podemos convertirnos en Bezalel, cómo podemos convertirnos en la morada en donde Dios va a morar en nosotros, cómo nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Pero primero vamos a ver la genealogía que no produce Bezalel, pero en Primera Crónicas
2:18 dice, Caleb, hijo de Jezreón. Este no es el Caleb que era el amigo de Josué, porque aquel Caleb era hijo de Jefone. Jefone significa preparado para el camino, pero este es Caleb, hijo de Esrón. Y adelantando, este es una de las genealogías pasadas de David, es decir, de la genealogía de Jesucristo. Y dice, Caleb, hijo de Esrón, engendró a Ejeriot de su mujer Azuba. Es decir, su esposa Josuba, con él tuvieron a Ejeriot, pero ya Azuba tenía hijos, y los hijos de ella fueron Geser, Sobab y Ardón. Muerta Azuba, cuando murió Azuba, Caleb tomó por mujer a Efrata. ¿Se acuerdan? Belén Efrata, de donde nació Jesucristo, la cual le dio a luz a Ur. Y Ur engendró a Uri. Y Uri engendró a Bezaleel. Ahora, ¿cuál es la genealogía que no produce a Bezaleel? Es la genealogía que está con Azuba. Y notemos esto que interesante. Caleb se traduce perro, es algo así como alguien indigno, inmundo, pero también la tipología del perro, humilde, fiel, manso. Ahora, Azuba significa abandonada o abandono, es decir, era una mujer que tenía hijos y había sido abandonada. Ahora, podemos hacer la referencia de abandono al placer, a la comodidad o al pecado, alguien que se ha rendido, es la referencia. Y cuando alguien se ha abandonado, está en un estado de abandono, de rendirse, de depresión, ¿qué es lo que eso produce? Produce a Geser, a Sobab y a Ardón. Es decir, Geser es rectitud o autojustificación, victimizarse. Sobab, rebeldía, desobedecer. Ardón, yo conozco familias con ese apellido Ardón, fugitivo, el que huye. Ahora, noten esto, cuando alguien se abandona, se rinde, usualmente es una persona que se autojustifica, una persona que se victimiza mucho, es porque es alguien que tiene un espíritu de abandono. Es decir, no podemos cambiar, nos va a costar cambiar el que deje de victimizarse. Lo que tenemos que trabajar es por qué vive abandonándose. Pasa una persona rebelde, desobediente, le dice, hace esto. Sí, sí, y no lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una persona que tiene un espíritu de abandono. También es una persona que huye, que evade. ¿Por qué? Es una persona que puede llegar al punto de evadir la realidad. Es decir, una persona que tiene una adicción es alguien que ya huyó, que ya evadió la realidad o que vive una persona que, por ejemplo, busca aparentar, que huye de su realidad. Bueno, es porque se ha abandonado. Todo esto lleva a que lo que produce el abandono es todo esto, pero esto ¿qué hace? Causa más dolor y el dolor lo que produce es más abandono, produce más esto que produce este fruto y así está en un círculo vicioso aumentándose. Por eso lo peligroso del dolor no resuelto, abandonado, dolido, que no logra salir de ese dolor, que no logra permutar a felicidad, es que el abandono de rendirse, esto le va a producir todo este daño, pero también con el tiempo el dolor le va a crear más dolor. Ahora, si usted puede mezclar el abandono con el orgullo o el abandono con la humildad. En este caso, lo mezcla con una persona humilde, una persona que se siente indigna, pero es humilde, pero vive abandonándose, que va a producir este fruto, Geriot, que es una cortina, un velo. Es decir, alguien que es humilde, pero también vive abandonándose, alguien que se ha rendido, lo que va a producir es alguien que se esconde, alguien que no quiere protagonismo, alguien que no tiene liderazgo, no le interesa, sin confianza, con una baja autoestima. Eso es lo que produce, pero vamos a ver algo. ¿Qué pasa cuando Azuba muere? Es decir, desaparece y Caleb se casa con Efrata. Eso sí produce a Bezalel. Ahora veamos cuál es la genealogía
o el proceso para que se produzca en nosotros a Bezalel. El perro, el indigno, el humilde, se junta con Efrata, que significa fructífera. Es decir, en vez de vivir abandonándose, en vez de vivir sin hacer nada, se pone a trabajar por los demás. O sea, no se enfoca en su dolor de abandono, sino que se enfoca en qué puedo hacer para ser una persona fructífera, qué puedo trabajar para producir algo bueno para los demás, para mí. Cuando alguien, en vez de vivir en abandono, en depresión, frustrado, que se rinde, dice, no importa, voy a permutar mi dolor en alegría y voy a comenzar a hacer algo bueno. Me despidieron, pero voy a poner un pequeño negocio, voy a producir, no me voy a quedar encerrado. Me voy a seguir levantando temprano para hacer ejercicio. Voy a ver en qué puedo ayudar a los demás, voy a ver cómo arreglo la casa, pero no se rinde, sino que se enfoca, en vez de enfocarse en su dolor, en vez de enfocarse en su abandono, se enfoca en producir. Eso va a producir es decir, blancura. Su vida se va a ir limpiando. En cambio, si vive en abandono, su vida no se va a ir limpiando, se va a ir ensuciando. Ahora, después de limpiarse, ¿qué va a producir? Va a producir es decir, la blancura, el estar limpio, el estar guardando los mandamientos, va a producir luz, Uri, mi luz. Es decir, le va a producir sabiduría. Y eso, cuando tenga sabiduría, se va a convertir en un Bezalel, se va a producir aquel en el templo y morada del Espíritu Santo, o el que habita a la sombra de Dios, bajo la protección de Dios, el que tiene a Dios morando en él. Y se acuerdan de que esta parte, sal, significa que es el anzuelo, y la vara, que es el mandamiento, es decir, aquel que saca los mandamientos, o en otras palabras, aquel que comprende los mandamientos, entiende la ley de Dios. Por eso en Salmo 1, sino que en la ley de Dios medita. ¿Por qué medita? Porque es como un anzuelo que lo está sacando. Hay 613 mandamientos, pero le puede preguntar a cualquier persona que ha salido de un instituto bíblico, ¿cuáles son esos 613 mandamientos? No va a saber cuáles son. Porque al final siempre tienen la idea de que eso era del Antiguo Testamento, ya no tiene sentido el día de hoy, pero siempre están esas promesas. Ahora, es raro de que las personas prefieran aceptar los mandamientos de su sistema religioso, que le dice, mire, tiene que venir a la vigilia, y el mandamiento es que si quiere ser líder tiene que estarse toda la noche, o tiene que venir de madrugada, y al final uno dice, pero nada de eso son mandamientos de Dios, son mandamientos que se los han creado en el sistema religioso. Y sabe que hay un mandamiento que dice que no hay que hablar mal, ni de uno, ni de los demás, ni de la vida, no hay que hablar mal. Ese es uno de los mandamientos. ¿Cómo sería la vida de nosotros si en vez de estar hora y hora y haciendo ayuno, pidiéndole a Dios que nos bendiga, que nos dé felicidad, comenzamos a meditar en la ley de Dios, como en el Salmo 1, y nos va bien? Porque al final el Salmo 1 dice, medita de día y noche en la ley, está constantemente como con un anzuelo tratando de entender los mandamientos, cómo aplicarlos a su vida. Dice, esa persona será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, o sea, da fruto, y todo lo que hace prospera. Tiene felicidad, tiene sabiduría. ¿Pero cómo? Porque está meditando en la ley de Dios, porque está meditando para tener blancura, porque se medita en la ley de Dios para mantenerse limpio. Ahora, mire, ¿cuántas veces nosotros vamos a buscar que nos dé un consejo a alguien que no conoce la ley de Dios y pensamos de que va a tener sabiduría? Óigame, para comenzar, nosotros no tenemos sabiduría, porque el solo hecho de buscar la sabiduría en alguien que no conoce la ley de Dios, que no la medita, o han notado que hay personas que tienen un lenguaje sucio, que tienen lujuriosos, esas personas no tienen una vida limpia. Y lo que dice las escrituras es
si no tiene blancura, si no tiene una vida limpia, no va a poder tener sabiduría. Pero siempre estamos buscando que nos dé sabiduría alguien que es sucio de pensamiento, alguien que da malas palabras. Y por ejemplo, yo les digo a mis hijos, están chicos, algún día se tienen que casar, aún están pequeños, pero las chicas hoy día les gusta vestirse enseñando el ombligo. Yo digo, estas chicas o estos chicos que tienen que, por ejemplo, tienen un lenguaje sucio, ¿de dónde van a tener sabiduría? Porque no se han limpiado, y si no se han limpiado, ¿cómo les va a venir la luz? Y si no les viene la sabiduría, pues entonces no van a aprender a morar a la sombra de Dios. No se van a volver templo de Dios. Es decir, alguien que tiene, que de repente le sale la palabra sucia, alguien que, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que me llevaron a ver una película y la película era muy sanguinaria. Yo decía, aún me faltaba sabiduría, pero yo decía, esto no me va a ayudar a limpiar mi vida. El ver esa suciedad, esas situaciones sucias, no me estoy limpiando, me estoy ensuciando. Y cuando alguien nos enfoca en limpiarse, ¿qué ocurre? Es que hasta que uno, según Primera Crónicas 2, hasta que el humilde, hasta que uno aprenda a ser como un perro humilde, se pone a trabajar, hasta entonces se vuelve blanco, su vida se le va limpiando. Y cuando su vida se va limpiando, o sea, hay una gran promesa para aquel que limpia su vida. Cuando uno va limpiando su vida porque se puso a trabajar en vez de vivir en abandono, en vez de vivir en su dolor, tarde o temprano le viene sabiduría. Y tarde o temprano, por esa sabiduría, va a tener la protección de Dios, el cuidado de Dios. Ahora, en el tiempo en que estuvimos en la pandemia, ¿cuánta gente decía, véngase acá a la iglesia y aún estaban en pandemia y empezaron a morirse? Es que estamos protegidos por Dios, pero al final no estaban protegidos por Dios, porque solo puede estar protegido por Dios, a la sombra de Dios, aquel que tiene sabiduría. Y mandar a traer a toda la gente a encerrarse en un cuarto y decir, sí, pero tenemos la protección de Dios, es una persona que no era sabio. Y posiblemente es porque él no estaba limpio. Podía ser un líder religioso, pero no estaba limpio, porque si hubiera estado limpia su vida, hubiera tenido sabiduría. Bueno, vamos a llegar hasta aquí con este video. Espero que les haya gustado y siempre está abierta la parte de comentarios por si quisieran saber algún tipo de estudio. Pero todo esto, el canal es Sanar el Inconsciente. ¿Por qué? Porque ahí buscamos sanarnos desde la perspectiva mística judía, desde la perspectiva religiosa, como le hemos hecho hoy, desde la perspectiva de un análisis de una novela, desde la perspectiva del psicoanálisis. Y por eso el canal hace la combinación de todas esas posibilidades, mezclarlas para que nos ayude a sanarnos. Ahora, una persona que es humilde y que se pone a trabajar, que no se quede en su dolor, es el primer paso para ir sanando su interior, para que de esa forma su vida tenga una transformación para llegar a tener sabiduría. Porque al final los canales místicos dan por hecho que usted ya es sabio y que se está portando bien, que su vida es limpia, y al final, por más consejos que le dan los canales místicos, no logra conectarse con su interior, no logra conectarse con Dios, con el mundo espiritual, no logra conectarse con el inconsciente. ¿Y por qué? ¿Por qué no logra hacerlo? Bueno, aquí da una idea por qué no se logra conectar. Pero bueno, ya terminamos. Espero que les haya gustado y si es así, compártanlo con sus amigos. Y nos vemos para el próximo video.